Bueno, muy buenas noches nuevamente, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra 11ª clase sobre este curso de Historia de las Reformas, impartida por vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile, en nombre de la Iglesia Luterana Confesional de León, México. Comenzamos entonces. El tema que espero tratar en el día de hoy es el poco conocido tema en realidad en el mundo protestante, de la llamada contrarreforma, o mal llamada contrarreforma si se quiere, que básicamente consistió en el Concilio de Trento, por la ciudad en donde se llevó a cabo. No sé qué tanto han escuchado hablar de ella, tal vez en el colegio, en algunos casos algo se menciona al respecto. Eh, pero básicamente, además de saberse muy poco, eh, estoy compartiendo pantalla, disculpen. Sí, Sí, ok, ya. Me Sí, dice que está pausada. Ok, bueno, eh, es que, a ver, la Iglesia Católica, dentro de todos los problemas que siempre ha tenido uno que yo creo que es un gran problema que han tenido incluso los grandes imperios que han caído. Y es el que rara vez llegan a tiempo para percatarse de los desastres que están sobrellevando. Eh, claro, es cierto, o sea, yo creo que ningún católico en su sano juicio que algo conozca de dogma, de historia, va a negar que la Iglesia Católica en el siglo XVI estaba lejos de ser la Santa Madre Iglesia, que el papado era un poder absolutamente corrompido. Pero sin embargo, y por lo tanto, perdón, no van a negar el hecho de que era necesaria una reforma, modificar algunos puntos de la iglesia. El problema es que, claro, para mal de ellos, Lutero se adelantó y hizo la reforma, digámoslo así, desde afuera. Después vino, obviamente, el resto de los reformadores, por supuesto, después la reforma o el cisma anglicano, etcétera. Pero lamentablemente para el bienestar del Vaticano, todo esto sucedió siendo el Vaticano, digámoslo, un simple espectador, pero un espectador bastante pasivo. O sea, tal vez se confiaron demasiado en los 1000 años de supremacía que tenía el Vaticano, o más de 1000 años en realidad, 1200, y se confiaron demasiado en que esos 1000 años, esa antigüedad, esa inercia iba a mantener eh, el bienestar del Vaticano, y que iba a sobrevivir incólume ante cualquier ataque que pudiera venir, independiente si este era necesario o no necesario. Entonces, y por las fechas que vamos a ver del Concilio de Trento, vamos a ver, como dice ahí, que se produjo con décadas de retraso. O sea, Lutero publicó sus 95 tesis en 1517, como bien sabemos, fue excomulgado en 1520, fue declarado delincuente en 1521. Su catecismo ya estaba completo junto con su traducción bíblica en 1530, publicada en 1532. O sea, y bueno, ya estaban surgiendo los otros movimientos de reforma en el resto de Europa. Y recién fue en 1545 cuando el Vaticano reacciona de manera interna. Tal vez pensó que el fuego de la Inquisición, muy probablemente, iba a ser el necesario para aplacar a nuevos herejes que estaban apareciendo. Pero claramente ese no fue el caso. Entonces, si no se hubiese llevado verdaderas reformas, o sea, si se hubieran llevado verdaderas reformas, la reforma protestante, de la cual somos parte y herederos, no se habría consolidado tanto. Digamos, surgió un efecto de apagar el incendio usando petróleo, benzina, como decimos acá en Chile. O sea, podrían, imagínense, o sea, basta con el poder papal, con el aparataje de un concilio,
para hacer todos los cambios habidos y por haber necesarios para mejorar la iglesia. Y sin embargo, la brecha que hicieron fue exactamente todo lo contrario. Alejaron a la iglesia del cristianismo. Eh, o sea, no, insisto, en vez de apagar ese incendio que tenían ahí a las puertas, fue derechamente una autodestrucción, un balazo a los pies, este concilio. Y lejos de modificar las políticas más duras de la Iglesia Católica Romana y la Inquisición, al contrario, las fortaleció, las hizo más duras. Se hizo en parte creyendo que con la muerte de Lutero la reforma tendría menos fuerza, pero ya estaba surgiendo el cisma inglés y la ginebra calvinista. O sea, de hecho, la ginebra calvinista ya estaba en plena marcha. Por lo tanto, no sé, pues era como pretender evitar el hundimiento del Titanic usando un par de soldaduras. Era absolutamente absurdo. Entonces, la única opción que tenían era tratar de mejorar la situación internamente, de que lo que no estaba haciendo agua, dirían en un barco, que no se agrandara. Y el problema es que con lo que hicieron, fortalecieron solamente el aparataje maléfico del Vaticano en vez de apaciguarlo. Ahí tenemos a los tres papas que dirigieron el concilio, porque si bien comenzó en 1545, menos de un año antes del nacimiento, de la muerte de Lutero, recordemos, Lutero partió a la presencia de Nuestro Señor el 18 de febrero de 1546. Y este concilio comenzó en abril del año anterior, el 45, y terminó en 1563. Déjenme revisar. ¿No se ve la imagen? ¿No se ve la foto? No, se quedó nomás con la presentación. Ahí no. ¿Está la siguiente diapositiva ahora? No. No, A ver, un segundo. ¿Se ve ahora? sí, ya se ven las imágenes. Ya. Ahí están los tres papas que intervinieron en dicho concilio. La verdad, ¿cuál de los tres más corruptos, más inmorales? La verdad no podría decirlo en realidad. Y creo que de hecho los tres se convirtieron con los siglos en santos. En realidad, como la mayoría de los papas del siglo XVI, la mayoría que se fueron convertidos en santos. Lo cual, insisto, o sea, es una muestra de la inmoralidad eh, retoca al Vaticano precisamente en ese tipo de temas, ¿no? Ninguno era, de hecho, varios de ellos o sea, todos ellos eran conocidos por tener concubinas, eh, hijos, uno de ellos tuvo varios hijos no reconocidos, eh, etcétera. O sea, no eran precisamente gente que pudieran considerarse ni siquiera dignos del pastorado o del sacerdocio, mucho menos de un papado. Bueno, el primer papa que aparecía ahí era Paulo III, en 1545, y continuó con Julio III y finalizó con Pío IV en 1563. Como su nombre lo indica, se llevó a cabo en la ciudad de Trento. En la Catedral de Trento, de hecho, o la Basílica de Trento, que de hecho existe hasta el día de hoy. Y, digámoslo, para resumirlo de manera bastante grande, abrió la brecha más grande todavía entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Biblia. Y aunque suene difícil de imaginar, pero esa brecha con el tiempo, entiéndase hasta hoy, siglo XXI, esa brecha sigue agigantándose. O sea,
tal vez lo mencioné cuando hablamos sobre Lutero, pero el Vaticano que conocieron los reformadores, no solo Lutero, es un Vaticano mucho más lleno de dogmas antibíblicos hoy que en el siglo XVI. Vinieron muchísimas cosas posteriores, fruto probablemente del poder que tomó el dogma católico en el Concilio de Trento. Eh, por ejemplo, los reformadores no supieron del Papa Infalible, 1891, el Concilio Vaticano I. Tampoco supieron de la Inmaculada Concepción. Existía la creencia en la Inmaculada Concepción de María, pero no era todavía un dogma. Es más, tal vez por eso es que Lutero probablemente no escribió mucho sobre el tema, de hecho casi nada. Eh, la Inquisición todavía no tenía todo el furor que llegó a tener. Eh, entonces, todos esos pequeños, grandes detalles demostraron, insisto, que la Iglesia Católica, en vez de querer acercarse a las páginas de la Biblia, siguió quemándolas. De hecho, recordemos, la Inquisición fue disuelta por el rey de España, Fernando VII creo que fue, en 1808. O sea, fue la Inquisición española, que fue la última que quedaba, pero fue disuelta en su funcionamiento, pero no en sus leyes. O sea, a los ojos del Vaticano, usted y yo somos tan dignos de la hoguera, de acuerdo a las leyes de la Inquisición que están allá en Roma, guardadas en la Biblioteca del Vaticano. O sea, no ha habido ninguna nulidad, excepto los cambios decorativos que se produjeron en el Concilio Vaticano II en 1965, al 68 creo que fue. Es cierto, ahí se nos dejó de tildar de herejes, pero todas las condenas de la Inquisición hacia a los herejes protestantes se mantienen hasta el día de hoy, para que nos vengan a hablar después de ecumenismo, ¿no? Bueno, dentro de las doctrinas que en parte existían, pero se fortalecieron como dogmas. A ver, ahí hay que hacer una separación. En el caso del Vaticano, o sea, es distinta la diferencia entre una doctrina y un dogma. Una doctrina es una enseñanza entre muchas. Un dogma es algo que es inamovible. Por ejemplo, recuerden lo que les comentaba sobre la iglesia anglicana y los sacerdotes, pastores que se convirtieron en sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no es un dogma de la iglesia, es una doctrina de la iglesia, algo que podríamos decir que es la diferencia entre una constitución, término que en Chile ahora está tan de moda, versus las leyes comunes. O sea, hay que hacer un proceso mucho más detallado para modificar o crear un nuevo dogma. Que de hecho, los dogmas solamente pueden cambiarse en los concilios. Las doctrinas las puede cambiar un papa cualquiera en el momento en que estime conveniente. Pero, como les digo, entonces, existía la doctrina del purgatorio, pero ya se convirtió en dogma. O sea, recuerden, ¿cuál fue el motivo por el cual Lutero reclamó en las famosas 95 tesis? ¿La venta de qué? Las indulgencias. Ya, ¿y qué es lo que buscaban esas indulgencias o lo que ofrecían? Falsamente, por Pues supuesto. ofrecían una salvación Sí, pero ¿salvación de qué en particular? del alma, ¿Pero en dónde? del purgatorio. Exacto. O sea, para que vean, o sea, desde 1517 tenían al hereje Lutero diciendo que el purgatorio era un invento del papado, sí, del Vaticano, que no había que que las indulgencias no servían ni para efectos del infierno eterno, así como del purgatorio, pero sin embargo el Concilio Vaticano II ratifica la existencia del purgatorio. Y más encima, recuerden, estaba el concepto que curiosamente el Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, eliminó de un plumazo el año 2003, si mal no recuerdo, el, ah, el lugar intermedio para los que no alcanzaron a bautizarse y murieron siendo bebés, si alguno tal vez lo recuerda, el limbo. O sea, ahí estaba el limbo, el purgatorio y el infierno, como un lugar, o sea, el purgatorio y el limbo como lugares intermedios de purificación.
El limbo básicamente era, insisto, ¿por qué? Porque Ratzinger lo cerró. Prácticamente fue lo primero que hizo como papa, de hecho. Eh, fue cerrar el limbo, o sea, literalmente. Entonces, eh, pero como insisto, piensen en esa, no sé, paradoja. Eh, tenía el motivo que originó el reclamo fue la manera de cómo salirse del purgatorio, pagando, y resulta que en vez de minorar eso, el Vaticano, ¿qué hizo? Lo fortaleció. Para colmo, como lo ven ahí, se ratificó el valor de las indulgencias. O sea, las indulgencias formalmente siguen existiendo, de hecho. Simple y sencillamente lo que pasa es que están, eh, ¿cómo decirlo? No está autorizada su venta, su ofrecimiento, ya, etcétera. Pero no es que la doctrina en sí misma que sustenta las indulgencias haya desaparecido o se haya declarado nula. No, siguen tan vigentes hoy como en 1517 o en la época del Concilio de Trento. Y para colmo, y aquí es donde tal vez más se puso más álgido la diferencia entre el Vaticano y la Biblia, es que se encomendó la orden papal de elaborar una lista con libros prohibidos. Obviamente, ¿cuál era el primer libro de esos en la lista? ¿Cuál creen ustedes? La Biblia, pues. Evidentemente, era el primero de los libros. O sea, no la Biblia en sí misma, sino que las traducciones bíblicas. O sea, obviamente ahí estaba. Creo que curiosamente, antes que la Biblia o sea, después de la Biblia de Lutero, de la Luther Bibel en alemán, bueno, obviamente esta lista de libros se siguió agrandando. Y de hecho, no sé si han escuchado hablar de la Biblia del Oso, la que tradujo Casiodoro de Reina en 1569, fue de los primeros libros que también se adicionó a esta lista. De hecho, en la Biblia del Oso, en la edición facsímil que se vende, aunque bastante cara, por cierto, voy a buscar una foto ahí para que la puedan ver, aparece en la hoja de la Inquisición, en donde se declara como libro prohibido la Biblia, la llamada Biblia del Oso. Eh, y entre esos, o sea, cualquier libro, digamos, escrito por un hereje o cualquier libro que incitara, o sea, hasta hay libros de científicos como Kepler, por ejemplo, el alemán, claro, por el hecho de ser luterano, Johannes Kepler, sus textos eran considerados dignos de ser quemados, o sea, cuando decimos libros prohibidos, y de ahí, de hecho, surgió el concepto de imprimatur. Eh, no sé si alguna vez han tenido alguna Biblia católica en sus manos, pero la mayoría de ellas en alguna parte tiene un concepto que dice en alguna parte la frase imprimatur, que básicamente significa que tiene la autorización papal y vaticana para poder circular con la venia del Vaticano. Claro, obviamente nadie lo van a quemar hoy en día por el hecho de no tenerla, pero eh, pero la idea, el sustento ideológico sigue siendo el mismo, que es el hecho de que hay que pedir la autorización del Vaticano para tener, en este caso, una traducción bíblica. Eh, en fin. ¿Alguna pregunta, hermanos? Salvador, sí, dime. Sí, una pregunta. ¿Por qué si en el concilio de Trento no quisieron llegar a un acuerdo cuando invitaron a algunos protestantes o reformadores para llegar a un acuerdo y al ver que no, pues se retiraron, ¿verdad? ¿Por qué si en ese momento no quisieron llegar a un acuerdo el Vaticano o la Iglesia Católica? ¿Por qué el interés de llegar ahora a un acuerdo con estas denominaciones, ya sean protestantes? ¿Por qué querer hacer el Eh, ecumenismo hoy en día? Si en el bueno, pasado no se pudo. bueno, ahí después les puedo dejar un link un video en donde hablo al respecto, pero mientras tanto, básicamente por una cuestión de presentar una falsa imagen de unidad.
Y de hecho es curiosamente, o sea, de unidad dentro del mundo cristiano. Lo que pasa es que el Vaticano lo ve de una manera muy simplista y los ecumenistas también. O sea, dicen, ok, bueno, pero es que esto fue una pelea entre los papas y Lutero y Calvino, etcétera. En el siglo XVI, ya estamos en el siglo XX, siglo XXI. Sin embargo, yo creo que hay por parte del mundo protestante que se ha unido al movimiento ecuménico, que la verdad es más amplio de lo que uno pensaría. O sea, hay iglesias completas a nivel mundial que se han adherido al movimiento ecuménico. Algo muy triste, por ejemplo, la Iglesia Luterana de la Federación Luterana Mundial celebró con más católicos que con evangélicos el 31 de octubre del 2017. O sea, todas las conmemoraciones que se hicieron allá se hacían con un rabino, con algún cardenal católico, incluyendo en la misma ciudad de Wittenberg. Entonces, insisto, creo que es una cuestión de ingenuidad por parte del mundo protestante creyendo que puede llegar a existir algún tipo de unidad verdadera, que en realidad, insisto, hay que ser muy ingenuo para creer que eso va a suceder. O sea, y también por parte del Vaticano, no sé, una muestra de hipocresía bastante gigantesca, porque si ellos realmente quisieran acercarse al mundo de los hermanos separados, en este caso nosotros, entonces, ¿por qué? Bueno, eliminen, aunque sea como un gesto de buena voluntad, algunas de las leyes de la Inquisición. Por ahí han habido, si mal, no sé si recuerdan, cuando el Papa Juan Pablo II pidió perdón por algunos de los crímenes que se cometieron en nombre de la Iglesia Católica, pero no son más que declaraciones. No es que se haya hecho un edicto papal pidiendo perdón por los muertos de la época de la Inquisición. Entonces yo creo que es una cuestión, además que está muy impulsada por el mundo laico, por el mundo secularizado. La máxima expresión del ecumenismo, de hecho, se dio por parte de la Federación Luterana Mundial y varios de sus representantes, y la Iglesia Católica Romana, en particular la Congregación para la Unidad de los Cristianos, se llama, que es como el ala encargada del ecumenismo en el Vaticano, perdón, el Consejo Pontificio para promover la unidad entre los cristianos, que lo encabezaba en ese entonces el cardenal Cassidy de Nueva York. Y firmaron el tristemente recordado documento Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Para empezar, o sea, ese fue el motivo por el cual nos dividimos del Vaticano y como si eso fuera un tema de discusión hoy en día, como si fuera una cuestión, digamos, imagínense, o sea, poner en negociación la gracia de Cristo. ¿Qué es lo que nos la entrega? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo la recibimos? O sea, llega a ser bastante, digamos, insisto, ustedes no negociarían algo fundamental de vuestras vidas, de vuestra identidad como personas, pero mucho menos lo haríamos con nuestra identidad cristiana. Insisto, ¿se imaginan a un marxista poniendo en duda los 10 puntos del marxismo, del manifiesto comunista? Eh, Poniéndolo como tema de discusión, como algo digno de poner sobre el tapete para analizar quién tiene la razón y quién no. O no sé, bueno, gracias a Dios ya no existen, pero el nazismo, ¿se imaginan a un nazi entrando a discutir si es que las leyes raciales que ellos tenían eran pertinentes o no? No, simplemente las defendían y se mantuvieron firmes en ellas hasta que, gracias a Dios, desaparecieron cuando perdieron la guerra. El marxismo, que todavía existe lamentablemente, también no se ha movido una coma de su pensamiento, pero lamentablemente el mundo protestante sí lo ha hecho en algo que debiera ser mucho más fundamental para el mundo protestante, que como es nuestras bases doctrinales. Y de hecho ese documento, la declaración conjunta, fue originalmente propiciado no por la Iglesia Luterana ni siquiera por el Vaticano, sino por la ONU. ¿Por qué? Porque quisieron básicamente que los cristianos tuvieran
una muestra de unidad después de las sangrientas dos guerras mundiales. Y entonces estas tratativas creo que comenzaron en el año 1965. El documento estaba listo el año 1995, imagínense, 30 años, pero el Vaticano vetó buena parte del documento y tuvo que redactarse uno que finalmente se, se autorizó y se firmó tristemente el 31 de octubre de 1999 en la Catedral de Augsburg. Curiosamente, la misma catedral en donde se presentó la confesión de Augsburg, o de Augsburgo, o sea, la primera confesión de fe de los luteranos. O sea, como que pareciera que hasta en eso traicionaron a su propia historia, estos mal llamados luteranos. Pero bueno, insisto, lamentablemente el ecumenismo creo que como movimiento llegó para quedarse, se adueñó de buena parte del mundo protestante, incluso acá en Latinoamérica, incluso el mundo pentecostal, que uno no se lo imaginaría. En muchos casos hay iglesias completas que adhieren al movimiento, o también se adueñó de este movimiento el Concilio Mundial de Iglesias, y la abrumadora mayoría de los evangélicos pertenecen a alguna iglesia unida al Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, también, dentro de otras consecuencias o hechos que sucedieron en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, se fortaleció el poder de la jerarquía eclesiástica. O sea, si antes el cardenal, el arzobispo, obispo, tenía determinado poder, ahora lo tenía aún más y era mucho más inamovible. La Vulgata, la Biblia oficial del catolicismo, no sé si ven espero que vean la foto ahí, esa es la tomé del escáner de una Vulgata que tengo yo, es de mi propiedad. Y ahí pueden ver en la parte derecha de la imagen, dice el Concilio Tridentinum, en la sesión cuarta del 8 de abril de 1546. Y ahí está la dedicación en latín y la autorización para que el texto de la Vulgata latina, o sea, la Biblia en latín, se permitiera su uso. Eh, eh, entonces, eso, insisto, o sea, no sé, pero ¿por qué? Porque, claro, hay otros textos que se llaman vulgatas porque o sea, toman el mismo texto, pero esta es como la oficial, si bien está impresa el año 2011, si mal no recuerdo, tiene algunas revisiones, pero sigue manteniendo, no sé, es algo bastante extraño cuando llegó a mis manos, tener un documento autorizado por el Concilio de Trento. O sea, pero, como lo dejo más claro atrás, eh, se fue, eh, eh, solo fue, o sea, claro, es la traducción del hebreo y del griego a la lengua en latín, pero solamente, y eso sí quedó también establecido, era para el alto clero, y entiéndase, obispos, arzobispos y cardenales, y obviamente el papa. Un sacerdote, un presbítero, como lo era Lutero, por ejemplo, no tenía derecho a tener la vulgata en su posesión, o al menos no de manera oficial, ni hablar un laico, por supuesto. Eh, entonces, es cierto, algunos dirán eh, que tiene, o sea, que fue un avance que al menos se oficializara un texto en latín bíblico, pero claro, pero pasaba por una censura gigantesca, o sea, seguramente varios de las personas quemadas en las hogueras de la Inquisición con una Biblia colgada al cuello era precisamente la misma Vulgata, no necesariamente una Biblia en lengua común. Nos comenta Luis, ¿qué opino de la Biblia Jerusalén? Bueno, ya vamos en la quinta o sexta edición o revisión de la Biblia de Jerusalén. Eh, Esta fue originalmente, se considera en general una buena traducción, pero no está necesariamente traducida de la Vulgata, pero tampoco es directamente traducida del griego y el hebreo. Entonces ese es un gran pero que de inmediato tiene eh, la,
la Biblia de Jerusalén, en cualquiera de sus ediciones. De hecho, incluso los católicos más dogmáticos repudian la Biblia de Jerusalén, la edición 3 en adelante. Insisto, no estoy seguro si vamos en la quinta o en la sexta, pero de la 3 en adelante la repudia, por considerar que se apartó precisamente de los cánones del Concilio de Trento. Pero en general se dice que es una buena traducción, pero tiene el problema de que no es una traducción directa de las lenguas originales. O sea, pasó la Vulgata como parte del texto también. Seguramente la Septuaginta y algo tuvo que ver también, ¿no? No es una traducción directa de los textos griegos y hebreos. Y también se estableció de forma definitiva el celibato sacerdotal. Lo que pasa es que había sido un tema, también recordemos, esa, como les decía, es una doctrina, no es un dogma, pero al menos ahora quedó de manera oficial. ¿Sí? En realidad el origen de la idea del celibato sacerdotal no era una idea, digamos, tan nociva como podríamos pensar, sino que tenía una idea, un origen de un pensamiento que para su época, o sea, hace más de 1500 años, un tanto noble, y era el hecho de que los sacerdotes o papas que llegaban a obtener mucho poder no heredaran ese poder hacia sus hijos. Pero, y claro, alguien dirá, ok, eso justifica el celibato. Bien, algunos dirán, ok, bien, pero si es que ese era el problema, heredar el poder a los hijos, bastaba con que se hiciera un decreto papal que dijera que estaba prohibido heredar el poder papal sacerdotal a un hijo. Y fin de la discusión. ¿Por qué tanto problema? Entonces, más encima entre eso hubo, si mal no recuerdo, hubo 4 papas que son a su vez hijos de otros papas. No sé si eso lo sabían. Pero claro, creo que el último fue por ahí por el 1200. Pero en todo caso, o sea, buena parte de los papas de la época que hemos estado estudiando eran parientes entre ellos. Recuerden de la familia que les mencioné, los famosos Medici. Eh, eh, entonces, claro, la justificación por sobre todo va a ser esa, o sea, no que ellos dan, un católico, digamos, que no, que es para evitar entregar el poder de un padre a un hijo, insisto, como sucedió en algunos papas. Insisto, creo que fueron 4. Pero, eh, insisto, eso no es necesario prohibir el matrimonio sacerdotal de ninguna manera. Basta con que esté prohibido que el poder se herede de un padre a hijo y punto, al estilo o sea, eso no es una excusa un tanto pobre, diría yo, para, para promover y obligar el celibato sacerdotal. También se reafirmó el libre albedrío y la inclinación al bien de los seres humanos. Algo bastante paradójico teniendo en cuenta que los católicos oficialmente creen en el pecado original. Es una contradicción, como diríamos, un oxímoron, una contradicción máxima. ¿Cómo vas a creer en el libre albedrío y la inclinación al bien si es que, a su vez, crees que el ser humano o sea, que existe el pecado original y por eso es necesario el sacramento del bautismo? O sea, no sé, un ídolo con pies de barro, bastante grande, de hecho, diría yo. No sé, la verdad, pareciera, o tal vez la gramática, la capacidad de redacción, claro, como lo dice Luis, en ese aspecto son una iglesia semi-pelagiana, eh, aunque ellos no lo van a reconocer nunca. Por cierto, para ellos no hay contradicción alguna entre ser libre albedrista y creer en el pecado original. Cosa que, insisto, a la luz de la Biblia no hay ninguna posibilidad de conjunción en ambas ideas, para nada. No hay manera de conciliar ambos puntos. Pero, sin embargo, para nuestros amigos católicos del Concilio de Trento en adelante, no les hace mayor problema. Y no estábamos hablando necesariamente de una diferencia teológica, bíblica, sino que incluso estamos hablando de una diferencia lógica y también y por ende filosófica. O sea, crees en la libertad, pero crees que naces en pecado también. O sea, crees que tienes como ser humano eh, que naces en pecado y necesitas lavarlo con el bautismo,
pero crees a su vez que eres libre de hacer el bien o el mal. Pero lo obvio, la obvia lógica nos dice, insisto, y no es necesario siquiera abrir la Biblia para eso, la obvia lógica nos dice que si tenemos el pecado original en nosotros y nacemos en pecado, no hay ninguna capacidad de libre albedrío y que nuestra inclinación necesariamente va a ser hacia el mal. El ser humano tiende al mal. Entonces, como les digo, es una contradicción bastante absurda y gigantesca que no, la verdad no le veo sentido alguno. Sobre el purgatorio, en realidad, ya que lo mencionaba Luis por escrito, nunca un católico en realidad va a tener un argumento ni lógico, ni mucho menos bíblico para la existencia del purgatorio. O sea, en el fondo, esto fue nada más que una treta barata para poder extorsionar hace más de 1000 años a la gente con un estado intermedio entre el infierno y el cielo eterno. No, a lo más, algunos se toman de un pasaje del libro 2 Macabeos, el libro eh, apócrifo del Antiguo Testamento. Ahí lo tendría que buscar, pero se toman de ese pasaje algunos para defenderlo, pero también estamos hablando de una doctrina gigantesca y por lo tanto caer en justificarla solamente en un simple versículo más encima deuterocanónico, apócrifo, es bastante eh, absurdo. O sea, y más que, no, más allá de lo que, no, que la tradición, o sea, pero la tradición tienes que tener en cuenta eso, en algún momento se inicia. Entonces, si nos hacemos la pregunta en qué momento se inició la tradición de la creencia en el purgatorio y por sobre todo, ¿a razón de qué? ¿Con qué motivo? La verdad que un católico no va a poder darte esa respuesta, simplemente te va a decir que la cree. O algunos se van a justificar con alguna frase bíblica, con la historia, algunos hablan de la historia del rico y Lázaro también para justificarlo, etcétera. Pero, claro, o sea, por sobre todo en el fondo el católico no le queda otra en este aspecto que apelar al dogma, o sea, cree en el Vaticano, el católico tiene que creer eh, en el, en el purgatorio y la doctrina del purgatorio por el que la Santa Madre Iglesia lo dice, independiente de si eso tiene una fundamentación, insisto, filosófica, lógica, ni mucho menos bíblico-teológica. Bueno, en otro punto, también fortaleció el poder del papado que logró concentrar todos los mecanismos de control en los fieles católicos. O sea, antes las órdenes eclesiásticas del Vaticano tenían cierto grado de autonomía en relación al Papa, o al papado, mejor dicho. Pero de aquí en adelante no, o sea, cualquier ya sea nueva congregación o las congregaciones existentes ahora tenían que necesariamente rendir cuentas directas al Papa. No, nada de autonomía ni autodeterminación, como está de moda esa palabra acá en Chile también, sino que ahora todo tenía que pasar con el sello vaticano, o papal en este caso. Eh, entonces, pero eso en la práctica, más que ser pensado en el ordenamiento interno del Vaticano, era por sobre todo una manera de tener más dominada a la gente, a la membresía. No era un asunto de ordenamiento de ningún tipo al estilo militar. No, el tema es simplemente tener controlada a la gente. Eso era todo, ¿no? Mayor, digamos, problema que es, o sea, mayor tema que no era más que eso, ¿no? O sea, o sea, precisamente ¿por qué? Porque el gran problema que tuvo el Vaticano fue que no logró mantener aglutinada a su gente cuando aparece Lutero, Calvino y los reformadores. Entonces ahora necesitaban mantenerlos mucho más sumisos de lo que habían sido antes. Y también otro punto que fue precisamente uno de los documentos, recuerden, más emblemáticos de Lutero y más duros de Lutero en contra del Vaticano, la cautividad babilónica de la Iglesia, ¿y qué es lo que nos hablaba Lutero en ese documento?
precisamente destruye la existencia de 7 sacramentos, solamente reconoce el bautismo, la penitencia y el pan. Después, obviamente, Lutero con el tiempo eliminó la penitencia, y cuando hablamos de pan hablamos de la Santa Cena. Pero decía que incluso esos sacramentos habían sido execrados, palabras de Lutero, por cierto, por la corrupción del Vaticano. Entonces, es que además era necesario que se ratificara los sacramentos desde un punto de vista del Vaticano, porque si el gran punto de defensa de los herejes protestantes era la no existencia de sacramentos, entonces ellos tenían que fortalecer precisamente los sacramentos que ellos decían que existían. Entonces, era necesario para ellos, insisto, desde una manera de ordenamiento interno, que los sacramentos fueran fortalecidos en su rol salvífico, todos, los 7, insisto, no relativizar ninguno. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno. Todo claro. Sí, ok. Ahí nuevamente la foto, como les decía, de la Vulgata. Vulgata significa común, por cierto. Sí, es una palabra latina, obviamente. Simplemente significa común, cotidiano. Que claro, en este caso no tenía nada de cotidiano, porque no era una cosa cotidiana tener para un católico una copia de la Biblia, ya sea en latín o en el idioma que quieran. Y de hecho, hasta el Concilio Vaticano II, por cierto, era obligación, o sea, solamente la única Biblia autorizada seguía siendo la Vulgata. Ahí en el Concilio Vaticano II se autorizó la traducción, que si bien existían antes, pero no eran traducciones oficiales, formales, autorizadas. Eran como así decirlo, extraoficiales. Y ahí recién comenzaron a traducirse textos, o sea, pero para que fueran autorizadas estas traducciones bíblicas, tenían que venir de la Vulgata. No podían venir de los textos griegos ni hebreos. Entonces, ahí en el Concilio Vaticano II recién se comenzó a autorizar que se tradujera del hebreo al griego. En el caso de nuestra lengua, el castellano, la primera traducción que se tradujo por parte del Vaticano, o, español, digamos, fue la llamada Biblia Nácar Colunga, o sea, traducida por el doctor Eloíno Nácar y don Jorge Colunga, creo. Pero precisamente es la unión del apellido Nácar y el apellido Colunga. Esa es la primera traducción que existe traducida desde las lenguas originales. Todas las demás, insisto, originalmente vinieron o sea, y de hecho siguen, por cierto, haciéndose algunas de las traducciones católicas que circulan vienen de la Vulgata, muchas de ellas. Bueno. Fue bastante difuso este concilio, en parte por todo el tiempo que duró, además que más encima estábamos hablando de que había que reunir a los obispos de toda Europa, ¿no? Y en un periodo tan largo de tiempo, muchos entre tanto murieron, no era una cosa así de llegar y dejar tus cosas, y además que no podías dejar a tu iglesia local abandonada. Entonces, la mayor parte de los obispos asistentes eran de estados cercanos a los estados pontificios. Los estados pontificios, por cierto, existieron hasta 1870, cuando Víctor Manuel II proclamó el Reino de Italia, 1870, que era básicamente unos 100 kilómetros o 150 kilómetros al norte de Roma y unos 150 kilómetros al sur. Se les llamaba los estados pontificios porque ellos, en efecto, incluyendo Roma, dependían directamente, eran un estado literalmente, que pertenecía al poder papal. No de manera metafórica, no de manera muy literal. O sea, el nombre estados pontificios no es un apodo. Era derechamente o sea, y dejaron de existir como estados pontificios solamente porque se unificó el Reino de Italia.
así la Italia como la conocemos hoy. Entonces, imagínense, italianos habían 187 en 1563 y eran obviamente los más cercanos al Papa. En parte, ¿por qué? Porque, como ya como lo hemos mencionado, los italianos han sido la abrumadora mayoría, la nacionalidad, perdón, de la abrumadora mayoría de los papas. Cuando muchos alcanzarán a ser 20 los papas no italianos en estos 1700 años, cuando mucho. 32 españoles, que seguramente eran los más duros, los más inquisidores, probablemente de origen dominico. 26 franceses y 2 alemanes. Pero, obviamente, en las sesiones finales no se permitió obispos alemanes, porque se presumía que por un tema del patriotismo nacionalista que estaba comenzando a surgir en Alemania, podían ser ellos proclives a no querer ser tan duros en contra de la reforma ya o del luteranismo en el caso de Alemania. Y también yo creo, los franceses también eran bastante moderados. En realidad los franceses siempre, recuerden que hasta tuvieron su propio papado, el famoso los papas de Aviñón. Bueno, otros tantos, no, yo creo que los Medici eran peores que los Borgia, por cierto. Eran una familia mucho más corrupta que compró muchos más cargos que los Borgia. Además que en riqueza los Medici eran muchísimo más poderosos, tanto política como económicamente. Los Borgia sin duda, claro que eran importantes, pero no tanto como los Medici. O sea, los Medici podría decirse que eran los dueños del Vaticano. Bueno, hoy y obviamente para nosotros, nuestra gran desgracia, se rechazó rotundamente el concepto de la sola gracia y de la sola fe. Eso, digamos, también quedó sacramentado de que no podía aceptarse esa herejía protestante de la sola fe y de la sola gracia. Ahí tienen una imagen de un cuadro a color que está pintado en el lado, creo que está en el Vaticano mismo, y este es un grabado al otro lado de algunas de las sesiones del Concilio de Trento. Se dice que fue además una orgía literalmente entre un obispo y otro, o sea, entre cada obispo tenían sus propios prostíbulos, especialmente para los obispos alemanes, para los obispos franceses, belgas, holandeses, etc. O sea, no era para nada un retiro espiritual como ustedes tal vez y yo lo entendemos, ¿no? O sea, tenían sus necesidades de entretenerse los caballeros también, ¿no? Entonces, se dice que también era una borrachera tras otra, que estaba lejos de ser algo digno de un conjunto de creyentes. Y tal vez para nosotros, digamos, protestantes, fue lo mejor que pudo pasar toda este alejamiento de la Biblia y de la moral, etcétera, porque así cualquier duda que podía quedar de que podíamos tener algún tipo de reunificación con el Vaticano, yo creo que con esto ya quedaba más que claro que no era así. Y por eso es que, como lo mencionaba Salvador, recién el movimiento ecuménico viene a surgir en el siglo XX. Por ahí, o sea, el iniciador del movimiento ecuménico fue un obispo luterano sueco de Uppsala, el obispo Nathan Söderblom, que fue el que comenzó las primeras tratativas para fundar lo que después terminaría siendo el el Consejo Mundial de Iglesias. Eso fue poco antes de la Primera Guerra Mundial, en la primera década del siglo XX, si mal no recuerdo. Pero, de hecho, este caballero recibió incluso el Premio Nobel de la Paz años después. Pero todas esas buenas intenciones, o sea, ahí se ve que el movimiento ecuménico es bastante hipócrita. ¿Por qué? Porque, ok, todos unidos como hermanos, etcétera, etcétera, pero vino la Primera Guerra Mundial y todos todos los católicos se fueron a las trincheras junto a sus soldados, todos los evangélicos, luteranos, calvinistas, etcétera, se fueron a sus respectivos, los anglicanos también, y hasta la próxima. O sea, no ha sido un movimiento tan genuino ni en sus orígenes ni en sus intenciones tampoco.
y mucho menos en Latinoamérica, por cierto. Dentro de las nefastas consecuencias del Concilio Vaticano II es que se fortaleció el aparataje de la Inquisición. Eliminó cualquier posibilidad de acuerdo con el mundo protestante. También la Iglesia Católica que conocemos acá en Latinoamérica, ustedes y yo, es la Iglesia Católica Apostólica Romana del Concilio de Trento, no otra. O sea, básicamente, recuerden, el catolicismo que nosotros tenemos, aquí a las puertas de nuestras propias casas, bueno, excepto ya nuestros hermanos Salvador y Angie, creo que está en Estados Unidos, ese catolicismo latinoamericano llegó de España, con los conquistadores españoles. Ellos, por lo tanto, nos trajeron, digamos, el peor catolicismo que pudimos haber recibido, el más puro en el sentido católico del término. O sea, lo más católico de lo católico fue lo que llegó acá. Independiente de si personajes como Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, etcétera, los grandes conquistadores españoles, eran devotos católicos o no, la verdad que no sé qué tanto, tendría mis serias dudas de que lo eran, pero pero sí eran devotos de la autoridad católica. Por lo tanto, claro, ellos llegaban con sus espadas y traían a los sacerdotes con sus cruces y con sus rosarios, y con la Inquisición también. Entonces, por algo entonces es que precisamente quedó tan plasmado el mundo católico romano en la cultura latinoamericana. Pero insisto, es ese catolicismo, o sea, ¿no les parece raro que después de que toda Latinoamérica se independizara, si bien Cuba se independizó, fue el último país latinoamericano en independizarse, siguieron pegados con el catolicismo casi intacto de como nos lo habían dejado los españoles? Nunca se han hecho la pregunta por qué nuestros, comillas, libertadores, mientras que en Estados Unidos tenían su propia iglesia, su propia manera de ver el mundo en lo religioso, resulta que estos libertadores latinoamericanos mantuvieron el catolicismo intacto, mantuvieron la unión iglesia-estado. Precisamente porque el ADN que traía todo este catolicismo era, digamos, un ADN católico duro, no propenso al cambio, que no le interesaba el cambio ni la cercanía con la gente tampoco. Precisamente, ¿por qué? Porque eso quedó impregnado desde el Concilio de Trento. Y el Concilio Vaticano I, que fue el siguiente, recién fue en 1891. O sea, el catolicismo, por lo tanto, que se consolidó incluso en los países de la Latinoamérica independiente, es el catolicismo del Concilio de Trento. Entonces, de hecho, no sé si alguna vez han visto algún letrero, algún templo o parroquia que diga Iglesia Católica Antigua. Son precisamente iglesias católicas, que no quisieron adherir a los cambios que se hicieron, perdón, en el Concilio Vaticano II, incluso algunos en el primero. De hecho, esa gente, ya que recordando lo que nos comentaba Luis, precisamente repudian traducciones bíblicas como la Jerusalén. Alguna vez entré a una página web de católicos antiguos y eran, para ellos incluso hasta Ratzinger era un papa apóstata. O sea, para ellos el catolicismo puro es el que llegó hasta 1890, antes del Concilio Vaticano II, y ellos se consideran con mucho orgullo herederos del Concilio de Trento. Insisto, y de una u otra manera, salvo algunos movimientos como la teología de la liberación, la famosa doctrina social de la Iglesia y ese tipo de ideas, el catolicismo que nosotros tenemos acá en Latinoamérica es ese catolicismo. El catolicismo del purgatorio, de los sacramentos duros, por llamarlo así. Precisamente esa diferencia que hay entre la Iglesia Católica Europea y la hispana, en cualquiera de los países que están en... O sea, la Iglesia Católica alemana no es mariana, por ejemplo. La Iglesia Católica francesa tampoco. En cambio, la Iglesia española sí. Y por eso es que, insisto, ni Calvino, ni Lutero, ninguno de los reformadores, el tema mariano fue un asunto que les quitara el sueño, porque no era parte del dogma católico que ellos tuvieron que enfrentar. En cambio, sí era una temática que se fue consolidando después del Concilio Vaticano
perdón, desde después del Concilio de Trento, acá en el mundo latinoamericano. Entonces, insisto, lamentablemente la Iglesia Católica que ustedes y yo conocemos, en general, salvo excepciones, es la Iglesia Católica del Concilio de Trento. La Iglesia, por lo tanto, de la Inquisición, de los autos de fe, de la prohibición de la libre circulación de la Biblia, etcétera, etcétera. O sea, esa es la Iglesia Católica que nosotros recibimos acá. Y por lo tanto, más que la posibilidad de reforma, lo que ganó, al contrario, fue la intransigencia. O sea, el catolicismo no supo responder a los problemas que le enfrentó la reforma. No, por eso les decía el efecto que surgió, apagar el incendio con benzina, con petróleo, como quieran decirlo. O sea, no se podría decir que ellos obtuvieron algo bueno, más que consolidar las maldades que ya llevaban haciendo 1000 años. Sí, el Vaticano que conocieron los reformadores no era un Vaticano que haya inventado muchas doctrinas nuevas en 500 o 600 años. Enseñaban las mismas herejías prácticamente desde que se disolvió el Imperio Romano. Ahora lo que sacudió al catolicismo y de ahí surge la reforma son los cambios morales, y ya que finalmente ante cosas tan evidentes como las indulgencias, ahí, bueno, hubo gente como los reformadores que levantaron la voz con las consecuencias benditas que ya conocemos. Pero el Vaticano, digamos, en ese aspecto, insisto, diríamos que era un peor Vaticano el post-concilio de Trento que el anterior, porque ahora estaba mucho más consolidado de lo que antes conocíamos, lamentablemente. Ahí tienen una imagen de la que o sea, al parecer esa sería una imagen de la última de las sesiones del Concilio de Trento. Creo que estaban ahí previos a la última misa que se entregó en dicho concilio. Como les digo, la verdad, o sea, de todo movimiento de los que hemos podido observar, independiente de mi confesionalidad luterana, obviamente no puedo dejar de mencionar cosas positivas que se obtuvo de la reforma calvinista, de la reforma anglicana, pero de la pretendida reforma católica, la verdad que no hay nada que se pueda realmente rescatar. O sea, insisto, o sea, todo lo malo que podían encontrar en el Vaticano no fue aminorado en el Concilio de Trento, fue todo lo contrario, fue derechamente multiplicado. Insisto, y más encima, eso abrió las puertas a que el Vaticano siguiera multiplicando las herejías que enseñaba. Insisto, no es una exageración, para nada, cuando les digo que el Vaticano que ustedes y yo conocemos hoy es un Vaticano más lejano a la Biblia del que conoció Martín Lutero, del que conoció Juan Calvino, Enrique VIII, Ulrich Zwinglio, etc. Lamentablemente es una triste realidad. La única diferencia es que ahora no tenemos las hogueras de la Inquisición para atemorizarnos, lo cual no quiere decir que, insisto, las leyes de la Inquisición que enviaban a nuestros antepasados en la fe a la hoguera siguen estando tan vigentes hoy como hace 500 años. Insisto, claro, alguien me dirá, bueno, ¿y por qué entonces no andan quemando mi casa, ya que acá, como pueden ver atrás, están mis Biblias, parte de ellas? Bueno, por la sencilla razón de que ahora el Vaticano no tiene poder político en ninguna parte y por lo tanto no tiene manera de hacer efectivas eh, las leyes de la Inquisición, ni ninguna de sus leyes, sino solamente sobre sus creyentes. Pero si tuvieran el poder político, perfectamente podrían hacerlo. Entonces, lamentablemente, insisto, el Vaticano en ese aspecto no se ha acercado una coma hacia la Biblia, sino que al contrario, la brecha la ha hecho mucho más gigantesca de lo que lo era antes. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta antes de comenzar a despedirnos? Sí. Diga. ¿Por qué si, como lo comentó usted, que nomás en Latinoamérica
y en algunas partes la iglesia de Roma es mariana. ¿Por qué lo sigue permitiendo el Vaticano? ¿Por qué les da esa libertad de que solo en alguna región crean esa doctrina? Yo creo que en parte por una cuestión de conveniencia. No les queda otra. O sea, imagínate se pusiera. Además que, de hecho, cuidado, no sería raro que. De hecho, por eso había mucho temor del Papa que tenemos actualmente. O sea, no pensando en Bergoglio, sino en cualquiera que pudiera haber, de que fuera un Papa latino. Creo que tenemos un par de mexicanos acá y estaba el temor de que hubiese un Papa, en vez de a Bergoglio, se eligiera a un Papa mexicano. ¿Por qué? Porque era más que presumible que dicho papa iba a ser ultramariano. Peor incluso que Juan Pablo II. Recuerden, el escudo de armas de Juan Pablo II decía totus tuo y una imagen de la Virgen, todo tuyo. ¿Y cuál era el temor de muchos? De que eso eventualmente llevara a un cisma. O sea, la idea en el fondo de por qué le toleran el ultramarianismo o se permite a algunos y a otros hacen oídos sordos, insisto, es para evitar básicamente el cisma. ¿Por qué? Porque, como ya lo dejé claro, en Latinoamérica, una iglesia desde México hasta Argentina y Chile, ultramariana. En Alemania no. En cambio, se sabe que si es que hubiera habido eh, ¿cómo se llama? El cónclave, hubiera elegido un papa mexicano más mariano, probablemente él habría decretado el dogma o la doctrina de María como corredentora. Ese era el gran temor que existía en muchos, de que un papa latino fuera elegido. ¿Cómo llegó este che querido, dejate joder, ¿no? A- a- al Vaticano, la verdad que no lo sé. Tal vez, es solo una elucubración, se hizo para evitar un cisma dentro del Vaticano. Porque se sabe que los obispos eh, alemanes, ingleses, franceses, no iban a aceptar el dogma o la doctrina de María como corredentora. En cambio, imagínense a ustedes, amigos, parientes que puedan tener, colegas, etcétera, que les digan María corredentora. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Creen que a alguien le va a molestar eso acá en Latinoamérica? Pues no. Todo lo contrario, van a estar felices. De hecho, recuerdo que tengo un colega católico devoto, obviamente muy mariano. De hecho, él es de los que se llama católicos carismáticos. Y él alguna vez conversé este tema con él, y él me decía que no, incluso él decía a buena hora, sí, que venga claro, esta conversación la tuve hace unos 10 años con él, a buena hora, que venga un papa y declare la doctrina o dogma de María Corredentora. Eso, al contrario, a él le era un motivo de gran alegría que eso sucediera. Pero insisto, es cosa de leer la literatura. Bergoglio, la verdad que, no sé, me ha sorprendido lo tibio que ha sido, por no decir frío, en su catolicismo. Está al parecer más dedicado a hacer política que a hacer teología católica. Sin embargo, si se trata de la diferencia entre católicos europeos versus latinos, léanse todos los documentos que puedan encontrar del CLADE, el Concilio Latinoamericano de Iglesia, perdón, ¿cómo se llama la agrupación católica de iglesias latinoamericanas? Eh, pero bueno, la agrupación que reúne a todas las iglesias católicas latinoamericanas, la conferencia, perdón, el CELADE, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM. Todas están impregnadas de marianismo desde la A hasta la Z. Sin embargo, el inquisidor por excelencia del siglo XX, bueno, incluso de lo que va del 21, el gran teólogo del Vaticano, Joseph Ratzinger, ex papa, o bueno, papa jubilado Benedicto XVI. Tuve la oportunidad, creo que ya se los comenté, de leer al menos hasta el año 2003 toda su literatura, incluyendo el primer tomo de su Cristología, que finalmente tiene 3 tomos. Va en orden cronológico, por cierto, de la vida de Jesucristo.
y literalmente no le dedica una sola página al tema mariano. ¿Se imaginan, insisto, a un sacerdote católico que haya escrito, no sé, la mitad de los libros que escribió Ratzinger, que por lo menos serán unos 20, y que no le dedique la mitad de ese texto al asunto mariano? Es impensable, por no decir imposible. En cambio, como les digo, es cierto, Karol Wojtyła era devoto mariano, pero él yo diría que era una excepción dentro del mundo católico europeo. No era, digamos, la norma. Y más aún, recordemos que eh, eh, el- la Iglesia Católica, él era polaco, el arzobispo de Cracovia, eh, antes de ser papa, del año 82. La iglesia polaca era una iglesia más bien tibia y que estaba bastante opacada por el comunismo polaco, que recién estaba ahí recibiendo algún grado de libertad religiosa después de la subyugación del Pacto de Varsovia. Eh, pero tampoco, digamos, insisto, él era mariano, no es que la iglesia polaca haya sido una iglesia abrumadoramente mariana tampoco. No, o sea, como les digo, él podría decirse que fue una excepción en el mundo europeo. Obviamente, insisto, españoles, italianos, evidentemente iban a ser los griegos también, los pocos que hay, no son tantos. Recuerden que ya está la Iglesia Ortodoxa griega. eh, son obviamente iglesias marianas, pero, insisto, eso no es la realidad del mundo europeo. Entonces, ¿cuál era la posibilidad que podía surgir? Era que hubiera un cisma dentro de la Iglesia Católica. Eh, sí, y sin duda el catolicismo. Es que, bueno, el catolicismo romano en Estados Unidos, claro, es muy posterior, de hecho, al concilio, y también llegó principalmente con el catolicismo originalmente, llegó al mundo norteamericano por parte de franceses y de irlandeses, entonces también católicos todavía más apegados a la cultura anglosajona, no a la cultura obviamente española. O sea, si bien hoy en día son una iglesia bastante numerosa, pero una iglesia que se ha nutrido principalmente de latinos, no de anglosajones conversos en Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuál era el problema que podía suscitarse? Eso, de que hubiera un cisma y para eso se tuviera que necesitar llamar a un concilio para, precisamente a causa de lo que sucedió en Trento, que el Papa es la norma. Entonces, todos le deben jurar lealtad al Papa. Y si el concilio encabezado por el Papa determina que la Iglesia Católica ha de ser mariana, pues todos van a tener que quedarse callados, como sucedió en 1891 con el dogma de la infalibilidad papal. No era una doctrina abrumadoramente aceptada por el mundo católico, pero terminó el concilio, se aceptó la infalibilidad papal y todos los que pensaban distinto, callados. ¿Por qué? Porque el Papa era la lealtad del católico es con su Papa, no con su propio pensamiento. La frase de Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, obviamente no tiene lugar en el Vaticano. Mi conciencia está cautiva en este caso de lo que diga mi Santo Padre, de la interpretación que él haga de las Escrituras, etcétera. Pero, por lo tanto, entonces ahí, digamos, una vez que se impone el dogma, se tiene que guardar silencio. Y si usted pensaba de una manera distinta, bueno, o se va o guarda silencio junto a nosotros, pero no, la disidencia, recordamos, no es algo que esté permitido en el Vaticano. Y insisto, todo eso fue fruto, esa negación a la disidencia, fue, insisto, fruto de el Vaticano, del Concilio de Trento, que le dio forma al Vaticano que ustedes y yo hoy conocemos, o al menos en buena medida. Ok. Muy bien. Porque yo recuerdo cuando ah, pusieron a Benedicto, que lo pusieron como papa, mi abuelita es devota católica y recuerdo que me llevaba a la iglesia y en la iglesia yo escuchaba al sacerdote y a sus feligreses a pedir tanto por un, como lo dice usted, un papa latinoamericano, pero no, decía que no, que era imposible que se diera
algo así. Sí, seguro. Lo que pasa es que recordemos el tema del papado, igual es un muñequeo político bastante importante. Por mucho que el catolicismo haya tenido sus caídas con temas de abuso sexual y todos esos crímenes que se han cometido, pero eh, piénselo, o sea, ok, en los casos de pedofilia, abuso sexual, etcétera, que han habido dentro del clero, horribles, por supuesto, pero piénsenlo, el Vaticano estuvo quemando gente 1000 años. ¿Creen ustedes que se va a, a sacudir mucho por algo que, o sea, por un caso limitado? O sea, no podemos tampoco generalizar, decir que todo sacerdote católico es un pedófilo en potencia. Entonces, alguien me decía eso, ¿por qué la gente sigue siendo católica? Y les decía eso, quemaron gente 1000 años. No, no creo que sea, o sea, el católico que algo sabe de historia sabe que su Vaticano quemó gente a más no poder, que persiguió a toda la disidencia. Y le va a preocupar unos horribles casos de pedofilia o de abuso sexual. Bastante difícil lo veo. O sea, si no les complica ser parte de una institución criminal que ha tenido una conducta criminal durante la historia, no dudo que le vaya a preocupar lo que suceda en el día de hoy, lamentablemente. Sí. Y de Muchas todas maneras, gracias. por cierto, Benedicto XVI fue elegido y siempre se dijo que iba a ser, por la edad que tenía, un papa de transición, como de hecho lo fue. O sea, muchos pensaron que más prácticamente se iban a encender las hogueras de la Inquisición nuevamente cuando llegara Benedicto XVI, porque en realidad, no sé si lo recuerdan, pero era una elección papal, pero como alguien lo dijo, era tan obvio que parecía imposible. Pero en realidad yo Sí, creo que todos los que algo de conocimiento teníamos del tema, esperábamos, ok, se murió Wojtyła y apenas hubo 3 fumatas, hubo 3 o sea, 3 reuniones del cónclave y fue elegido Ratzinger. Sí, por ahí está Guzmán, creo que era el apellido de un arzobispo chileno que se creía que podía ser también uno de los papas, pero con lo rápido que fue elegido era obvio eh, que iba a ser Ratzinger el elegido, el primer papa alemán en más de 500 años. Creo que el último papa había sido el alemán, había sido el 1510 aproximadamente. Creo que el antecesor era León X, de hecho. En fin, bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta antes de despedirnos? Bueno, siendo así, por favor, Pastor Daniel, si nos puede despedir en oración. Sí, hermano, buenas noches. Oramos. Padre de inmensa bondad, te doy muchas gracias en esta noche por estos momentos que nos das como hermanos para aprender, para escuchar cosas muy importantes de la historia de tu iglesia. Señor, concédenos tu presencia en todo momento y que más que la sabiduría humana nos rija siempre tu palabra. Te lo ruego por Cristo mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, amadas hermanas, Dios les bendiga. Buenas noches y nos encontramos el próximo domingo. Gracias por su asistencia. Nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Buenas hermano. noches.